La pregunta 11. Suponga que una empresa alemana compra Cervecería Modelo, que era una empresa mexicana, y deciden abrir una nueva planta de producción en China. Entonces, aquí tenemos que México tenía Grupo Modelo. Y Grupo Modelo fue comprado por una empresa alemana. O sea, los alemanes son propietarios ahora de ese Grupo Modelo. Y deciden abrir una nueva planta de producción en China. Entonces, para identificar este tipo de problemas, recuerden que hay dos cuestiones importantes. Primero es saber territorialmente esa planta dónde está produciendo. Aquí podemos ver que territorialmente produce en China, porque ahí es donde está asentada la planta. Y el segundo aspecto importante sería a quién pertenece o quién es propietario de esa planta. Que en este caso, ya sabemos que los nuevos dueños de esta economía o de esta empresa son alemanes. Entonces, la propiedad es de Alemania y territorialmente la planta produce en China. ¿Esto para qué? Recuerden que tenemos dos conceptos. El Producto Interno Bruto, que nos dice lo que se produce internamente dentro de la economía, o sea, en el territorio de un país. Y por el otro lado tenemos un concepto que se conoce como Producto Nacional Bruto. Este Producto Nacional Bruto tiene que ver con la nacionalidad de quiénes son los dueños de las empresas. Es decir, si quisiéramos ver el Producto Nacional Bruto de México, solo podemos contabilizar lo producido únicamente por empresas nacionales y por mexicanos en todo el mundo. En este caso, la producción de la planta se podría contabilizar en dos lugares. Por un lado, podría contabilizarse en el PIB de China. Es el PIB, Producto Interno, porque tiene que ver con el territorio. Y por el otro lado, podría calcularse en el Producto Nacional Bruto de Alemania. Este es nacional y tiene que ver con la propiedad de esa producción. Entonces, la respuesta correcta sería B, en el PIB de China y en el Producto Nacional Bruto de Alemania. Ahora, pregunta 12. Nos cuestionan sobre qué es el ingreso disponible. Ya sabíamos que el ingreso disponible es ese ingreso libre de impuestos que las personas pueden decidir si consumen o ahorran. Recuerden que habíamos visto que el ingreso disponible se calcula así. Ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos más las transferencias gubernamentales que da el gobierno a la gente. Y este ingreso disponible, al final del día, la gente puede utilizarlo para consumir o para ahorrar. Entonces, según esta definición, el inciso D sería el más correcto. El ingreso disponible es el dinero libre de impuestos que las personas utilizan para ahorrar y consumir. En él están incluidas las transferencias gubernamentales. Ahora, pregunta 13. ¿Cuál es la diferencia entre las transferencias gubernamentales y los subsidios? La diferencia en términos generales es muy básica. Por un lado, los subsidios se le entregan directamente a un productor y este productor lo que va a hacer es bajar el precio del bien que vende y pues la gente decide si participa o no de ese subsidio a través de consumir ese bien. Por el otro lado, las transferencias gubernamentales
el gobierno se las entrega directamente a los consumidores y los consumidores pueden decidir qué hacer con ese dinero. Deciden en qué lo gastan o si no se lo gastan y mejor lo ahorran. Entonces, la diferencia principal está establecida en el inciso A. Las transferencias se dan a los consumidores, los subsidios se dan a los productores. Pregunta 14. Si la cuenta corriente de Malasia presenta un superávit, ¿qué podemos deducir al respecto? Recuerden que la cuenta corriente se calcula como exportaciones menos importaciones más menos transferencias foráneas, las cuales se componen de los ingresos netos de inversiones en el exterior y de las transferencias netas con el exterior. En este caso nos dicen que la cuenta corriente de Malasia presenta un superávit, es decir, es mayor a cero. Por lo tanto, nosotros ya sabíamos que el concepto de ahorro externo es perfectamente contrario a lo que nos dice la cuenta corriente. Es decir, si la cuenta corriente tiene un superávit, forzosamente el ahorro externo es igual, pero de signo contrario. O sea, en esta economía existe un desahorro externo. Recuerden que el ahorro externo no tenemos que analizarlo desde la perspectiva del país. Un ahorro externo no es lo que un país está ahorrando, sino cómo el resto del mundo está ahorrando en este país. Entonces, ¿qué podemos ver? Malasia presenta un desahorro externo, es decir, el resto del mundo está desahorrando en Malasia. ¿Qué significa eso? Si el resto del mundo desahorra en Malasia, es porque le deben dinero a Malasia. Y esto se debe a que Malasia financia o le presta al resto del mundo. Entonces, según esta información, podemos observar el inciso C, que dice, Malasia tiene un ahorro externo negativo, ¿ok? Lo que significa que Malasia está financiando al resto del mundo y el resto del mundo le debe a Malasia. Justo por eso, el resto del mundo desahorra en Malasia. Vamos a avanzar a la pregunta 15. En la pregunta 15 nos dicen, suponga una economía en la que la inversión es positiva. Al mismo tiempo, sabemos que el ahorro privado, que se simboliza con S, es cero y que existe un déficit presupuestal, es decir, que el ahorro del gobierno es negativo. Con esta información, ¿qué podemos asegurar? Recuerden la ecuación de análisis sectorial que se ve como inversión es igual a ahorro privado más ahorro del gobierno más ahorro externo. Aquí nos están diciendo que la inversión es positiva. O sea, sabemos que la inversión es positiva y como aquí hay un signo de igualdad, lo que haya de un lado tiene que ser igual a lo que haya del otro. O sea, la suma de los factores del otro lado también nos tiene que dar positivo. Sin embargo, nos dicen que el ahorro privado vale 0 y que el ahorro del gobierno es negativo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos que haya aquí en el ahorro externo? Tal que cancele a este negativo y nos quede como resultado un positivo. Entonces el ahorro externo necesita ser positivo y más grande que el ahorro del gobierno. ¿Okay? Entonces podemos decir que el ahorro externo necesita ser positivo y más grande que el ahorro del gobierno, que es déficit.
Y recuerden al mismo tiempo que la cuenta corriente y el ahorro externo son inversos. O sea, si el ahorro externo es positivo, la cuenta corriente es negativa, pero de la misma magnitud, o sea, más grande que lo que tenemos en el ahorro del gobierno. Entonces aquí podríamos leer que necesitamos que haya un déficit en cuenta corriente que sea mayor al déficit que hay en el sector público. Y con esta información, la respuesta correcta es el inciso C. La cuenta corriente presenta un déficit mayor al déficit gubernamental, por lo que el resto del mundo está financiando esta economía. Bien, entonces, con base en esta información, podemos ver cómo necesitamos un déficit en la cuenta corriente que sea mayor al déficit que hay en el sector público. Además, ya vimos que el ahorro externo en esta economía es positivo, lo que quiere decir que el resto del mundo está ahorrando en esta economía. O sea, ellos financian este déficit comercial que tiene esta economía porque ellos le están prestando dinero a este país y por eso están ahorrando en él. Entonces, la respuesta correcta sería la D. La cuenta corriente presenta un déficit mayor al déficit gubernamental, por lo que el resto del mundo está financiando el déficit comercial de esta economía.